Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Esteban José Rivera Casado. El Servicio de Infectología tiene el honor de compartir con ustedes la siguiente plática acerca de influenza. La influenza es un virus RNA que pertenece a la familia Orthomyxoviridae, de la cual hay tres tipos, A, B y C. Tanto A como B afectan al ser humano y el tipo C afecta más a animales. El A es el responsable de producir la enfermedad de tipo pandémico, mientras que la B es la responsable mayormente de producir la enfermedad de tipo epidémico. Este virus está formado por 8 segmentos de RNA, cada uno de los cuales codifica una proteína estructural y de funcionamiento necesarios, esenciales para la patogenicidad de este virus. El virus de la influenza contiene principalmente dos proteínas que son esenciales, tanto la hemaglutinina, que esta es una proteína la cual es responsable de la introducción del virus a la célula, y la neuraminidasa, que es la responsable de la propagación de viriones. Este virus puede mutar debido a que estos 8 segmentos de RNA comparten o tienen dos mecanismos diferentes por los cuales el virus puede mutar. Uno que es el reordenamiento, en el cual diferentes segmentos de RNA, tanto del virus tipo A como B como C, pueden entrar a una célula e infectar, reordenar este RNA y crear una nueva subespecie. Asimismo, también el virus es capaz de mutar propiamente en las proteínas y modificar estas proteínas de membrana del virus. La hemaglutinina contiene 16 moléculas, mientras que la neuraminidasa tiene 8 moléculas. Cada virus de influenza adquiere su nombre dependiendo de la molécula que tenga de hemaglutinina y de neuraminidasa. De este tipo podemos ejemplificar precisamente, por ejemplo, el virus que es responsable de la pandemia en el 2009, que se llamó virus de influenza A, H1N1. En cuanto a la epidemiología, se tiene reportado, principalmente en estadísticas anglosajonas, que de 1970 a 2007 se reportaron entre 3.000 y 5.000 muertes y hubo entre 1.4 a 1.6 muertes por cada 100.000 habitantes. Las personas mayores de 65 años tienen más riesgo de tener hospitalizaciones por neumonía, ya sea propiamente viral o por sobreagregación bacteriana que se ve en esta enfermedad. En el hemisferio norte, de septiembre hasta mayo se considera el periodo en el que se transmite con mayor frecuencia la enfermedad, con un pico en enero y febrero. En este reporte del FluNet, que es el reporte epidemiológico internacional, donde se reportan las enfermedades por etiología de influenza, podemos ver que en el continente americano, en general, la prevalencia de la enfermedad se mantiene baja, con menos del 10% de que son positivos para el virus de la influenza. De acuerdo al hemisferio en el que nos encontramos, en este caso el hemisferio norte, el tipo que predomina es el de la influenza tipo B. Mientras que, por ejemplo, para el hemisferio sur, en Sudamérica, corresponde al tipo A. Algo está sucediendo en países principalmente del África, del oeste africano, donde se está presentando una mayor incidencia de influenza en general mayor del 30%, aún por mecanismos que todavía no se tienen bien dilucidados. Pero en general en el mundo se tiene el reporte hacia la baja de la prevalencia e incidencia de influenza. Aquí en esta gráfica podemos observar cómo en este primer periodo, que corresponden a las semanas 20 hasta más o menos la semana 40, este es lo que se conoce como periodo interestacional, donde la incidencia de la enfermedad pues es baja o inclusive nula. Mientras que a partir de la semana 40 hasta la semana 20 es lo que se conoce como periodo estacional, en los cuales vemos cómo hay un pico principalmente hacia el final del año, en el mes de diciembre, enero y las primeras semanas de febrero. Aquí en esta gráfica también nos representa el tipo de influenza que fue más identificado. Principalmente fue el tipo A, y en color azul claro, y en color verde se presenta el tipo de influenza A,
pero que no se identificó la subespecie. Hasta esta fecha de 12 de mayo del 2015 se tienen reportados en el FluNet 4.728 casos positivos para influenza, siendo para influenza A el 26.1% y para la influenza B 73.9%. Las estadísticas que tenemos en nuestro país son del reporte epidemiológico que salió el 14 de mayo de este año, del 2015, en los cuales podemos ver que para las semanas epidemiológicas correspondientes de la 40 del 2014 hasta la semana epidemiológica 19 del 2015, se tienen reportados 2.803 casos de influenza y 73 defunciones por influenza. Y el mismo periodo correspondiente, pero del año pasado, fueron 9.131 casos de influenza y 1.112 defunciones por la misma, lo cual nos habla de que ha habido una disminución tanto de la incidencia como de las defunciones por esta enfermedad, gracias a las medidas que ha adoptado el sistema de salud de nuestro país. Ahora, los casos por infección respiratoria aguda para nuestro país también han disminuido, aunque pues en menor porcentaje respecto a las mismas semanas epidemiológicas del año pasado y las de este año. Han reducido solamente un 0.5%. Mientras que para los casos de neumonía y bronconeumonía se ha visto la reducción del 5%. En México también, aquí se tiene el reporte de los subtipos virales de influenza que se presentan con mayor frecuencia, de los cuales podemos ver que para influenza A H3N2 se han presentado 1.798 casos y 42 defunciones por esta. Para la influenza B, 839 casos y 24 defunciones. Para la influenza A H1N1 únicamente se han presentado 5 casos y ninguna defunción. Y para otros subtipos que no han sido identificados se han presentado 161 casos y 7 defunciones. Esto habla, podemos observar que las medidas que se han adoptado principalmente para prevenir, para evitar los casos de influenza H1N1 han sido las adecuadas. En este otro gráfico podemos ver los casos de influenza que se presentan según el grupo de edad y el tipo de virus identificado. Podemos ver cómo los grupos etarios correspondientes a 1 a 4 años, a 30 a 34 años y mayores de 65 años son los grupos que más fueron afectados por esta enfermedad en este periodo estacional. Y el virus que más se identificó fue el de tipo influenza tipo A. Tipo A sin especificar el subtipo viral debido a que no se identificó. En el verde tenemos al subtipo B, que es lo que corresponde con las estadísticas internacionales. En la gráfica siguiente podemos ver la circulación de los virus respiratorios en México. En el color naranja podemos ver cómo los que más se identifican son los rinovirus y siguiendo los de influenza tipo B. Ahora, en cuanto a los estados más afectados por la influenza en nuestro país, han sido principalmente Nuevo León, el Distrito Federal, el Estado de México, Querétaro y Yucatán. Estos 5 estados representan el 55.7% de los casos que se presentaron en el país en este periodo estacional, mientras que las defunciones correspondieron en orden al Estado de Querétaro, al Distrito Federal, al Estado de México, a Nuevo León y a Hidalgo, representando el 41.1% de las defunciones por esta enfermedad en nuestra población, por este virus. Los mecanismos de transmisión de esta enfermedad son 2, por contacto directo e indirecto y por vía aérea, por microgotas o en aerosol. El contacto directo se da al saludar de mano o saludar de beso a una persona y el contacto indirecto se da por fomites. Un fomite es un objeto inanimado que es capaz de transmitir el virus, como por ejemplo el uso de pañuelos, el uso de pañoletas, etc. En cambio, en la vía aérea, lo del mecanismo de transmisión por vía aérea, por microgotas,
es el que corresponde al estornudo, al toser, y el mecanismo por aerosol son aquellas partículas que pueden ser desecadas al aire. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos o respiramos, expulsamos pequeñas microgotas, inclusive a veces imperceptibles para la vista, y que al aire ambiente se desecan. Este mecanismo de transmisión por aerosol es el más infectante de todos los mencionados. Se dice que una sola micropartícula de aerosol es 20 veces más infectante que si una persona tosiera una sola vez. La patogénesis de la enfermedad se está dada por la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata se refiere a los mecanismos que existen propiamente en la mucosa respiratoria, de manera fisiológica el aparato mucociliar. Entonces el virus se drena, se elimina por medio de los cilios que hay en el aparato respiratorio y por medio de la barrera inmunológica activando la inmunoglobulina de tipo A. En cambio, para la respuesta inmune adaptativa, que se divide en dos, la respuesta celular y la respuesta humoral, se activan los dos linfocitos, tanto los CD4 como para los CD8, en el caso de la respuesta inmune celular. Activándose a través de los CD4, los linfocitos TCD4 ayudadores, colaboradores tipo 1 y los colaboradores tipo 2. Los tipo 1 son los responsables de activar los linfocitos T, que son citotóxicos, y los linfocitos T colaboradores tipo 2 son aquellos que son los responsables de activar los linfocitos B y producir anticuerpos específicos para la enfermedad. La respuesta mediada por linfocitos T CD8 se lleva a cabo mediante las células presentadoras de antígeno en los ganglios linfáticos, para lo cual va a activar y va a ser capaz de identificar y lisar las células infectadas. La respuesta humoral se lleva a cabo mediante anticuerpos específicos que ya se produjeron en alguna infección previa y que son capaces de mediar la citotoxicidad dependiente del anticuerpo y la lisis de la célula, o sea, la destrucción de la célula, o también activar opsoninas para aumentar la capacidad de los fagocitos y también de las células presentadoras de antígeno a los linfocitos T. ¿Cuál va a ser el comportamiento de la enfermedad? Va a tener un periodo de incubación de 2 días y un periodo de replicación viral y liberación viral que comienza desde el día 1 y termina en el día 8 a 9 después de que se contrajo la infección. Esto habla de que inclusive una persona que está asintomática es capaz de transmitir la enfermedad desde el primer día que se infectó. Va a tener un periodo de latencia de 3 días posinfección. El cuadro clínico obviamente se va a caracterizar por síntomas respiratorios, tos, va a producir también disnea, rinorrea, principalmente de tipo hialino, y los síntomas sistémicos, como son fiebre que puede llegar hasta a 41 grados centígrados, escalofrío, cefalea, mialgias, letargia y anorexia. En México se tienen estudios que se realizaron durante la pandemia del 2009, donde se identificaron 3 cosas principales: que la fiebre junto con la tos y un inicio agudo del cuadro clínico daba una alta probabilidad de que la persona estuviera enferma por influenza. ¿Cuál es el espectro clínico de la influenza? Bueno, va a producir desde una infección asintomática, una infección de vías respiratorias superiores autolimitada, un resfriado común, y los cuadros más severos, infecciones de vías respiratorias inferiores, neumonitis viral. Puede también producir exacerbaciones del asma o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacerbación de una enfermedad de base como la insuficiencia cardíaca, puede provocar o predisponer a sobreagregación bacteriana y provocar neumonía bacteriana secundaria y bronquiolitis. ¿Cuáles son los indicadores pronósticos y los factores de riesgo para complicar esta enfermedad?
Bueno, van a ser principalmente los pacientes que sean menores de 5 años o mayores de 65 años, aquellos que ya tengan una cardiopatía o una neumopatía crónica, aquellos que tengan alguna enfermedad metabólica como diabetes, hipertensión y enfermedad hepática crónica, los pacientes con insuficiencia hepática, aquellos pacientes que tengan una enfermedad neurológica crónica como trastornos neuromusculares, llámese enfermedad de Graves, y trastornos también neurocognitivos como por ejemplo enfermedad de Parkinson o de Alzheimer. Las embarazadas, principalmente en el tercer trimestre, la obesidad con índice de masa corporal mayor de 31 kilogramos sobre metro cuadrado, aquellos pacientes que tengan hemoglobinopatía, lo cual es infrecuente en nuestro país, inmunosupresión, la pobreza y neumonía bacteriana secundaria. De todos estos factores de riesgo que ya les mencioné, en la pandemia del 2009 se identificaron dos que tuvieron peso: el embarazo y la obesidad. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad tenemos que tener en cuenta lo que ya mencioné acerca del periodo estacional. Del periodo estacional que ya vimos que corresponde a la semana 40, a la semana 20 epidemiológicas, existen 3 meses donde van a haber mayor incidencia de la enfermedad. En el mes de febrero, número 1, mes de enero, número 2 y mes de marzo, número 3. En quienes se va a considerar el diagnóstico según las recomendaciones de la ITSA, en toda persona que tenga fiebre de inicio agudo y que tenga un cuadro respiratorio, aquellas personas con fiebre y exacerbación de una enfermedad pulmonar crónica y aquellos adultos mayores con inicio o empeoramiento de la sintomatología respiratoria, con alteración del estado de alerta, con o sin fiebre. El diagnóstico se realiza de manera clínica, pero se tiene que confirmar mediante exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio nos van a ayudar a tomar decisiones clínicas y a implementar medidas de control de la infección. Las pruebas diagnósticas que se tienen recomendadas o ya bien validadas son la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, inmunofluorescencia, prueba rápida y el cultivo viral. De todas estas, la recomendada por la CDC es la primera, la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, debido a que tiene una alta sensibilidad y una muy alta especificidad. El resultado lo vamos a tener en horas, lo cual ayuda a tomar decisiones clínicas. En cambio, por ejemplo, el cultivo viral tarda días y tiene una sensibilidad moderadamente alta y una especificidad muy alta. El problema de aquí es el tiempo que se tiene en recabar el resultado. En quienes no vamos a realizar pruebas rápidas, en pacientes que tengan una alta sospecha, aquellos que ya estén enfermos, hospitalizados o que tengan alto riesgo de complicaciones. En estos pacientes es en quienes la CDC no recomienda el uso de pruebas rápidas de detección. Las pruebas diagnósticas avaladas por la Secretaría de Salud de nuestro país son la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, que nos da el resultado en 2 horas, la inmunofluorescencia directa e indirecta de anticuerpos con resultado entre 2 y 4 horas, la detección de antígenos por electroinmunofluorescencia, que da el resultado en 20 minutos, la prueba de detección de neuraminidasas, que también da el resultado en 30 minutos, y el cultivo viral, que como ya dijimos da el resultado en días, en 3 días o hasta en 10 días dependiendo del medio en el que se aísle. En México, durante la pandemia del 2009 se adoptaron algunas medidas para agilizar, optimizar el diagnóstico y la intervención para el control de esta enfermedad. Se realizaron las siguientes definiciones operacionales. Un caso probable se definió como toda aquella persona con fiebre de inicio súbito, rinorrea, tos y postración, con más de uno de los siguientes síntomas: conjuntivitis, congestión nasal,
rinitis, faringitis, mialgias, artralgias, cefalea, odinofagia o dolor abdominal. Un caso confirmado se definió como un caso probable más la demostración de la presencia vírica por alguna prueba de laboratorio avalada por el INDRE. Y un caso confirmado por asociación epidemiológica se definió como un caso probable que no fue corroborado por laboratorio, pero que se encontró asociado tanto en tiempo como en lugar a un caso confirmado de influenza. El triage que se comenzó a realizar durante la pandemia de influenza en el 2009 en México identificó 4 tipos de pacientes: aquellos con sintomatología respiratoria no compatible con influenza, en los cuales las medidas a adoptar eran egresar a domicilio con datos de alarma y dar tratamiento sintomático para el cuadro clínico que presentaba el paciente. En el siguiente grupo de pacientes fue un caso sospechoso de influenza por la definición operacional que no tuvieran condiciones de alto riesgo como ser menor de 2 años, mayor de 65 años, embarazadas, obeso, con enfermedad pulmonar o cardiopatía crónica, insuficiencia hepática, y en estos casos lo que se realizó fue un aislamiento domiciliario estricto y también se le enviaron los datos de alarma. Y el tratamiento indicado era el control de la infección y la observación. Ahora, en un caso sospechoso de influenza por definición operacional, pero con alguna de las condiciones de alto riesgo, pero sin datos de alarma, las medidas a adoptar fueron el aislamiento domiciliario estricto con listado de datos de alarma e indicaciones para reevaluar al paciente al siguiente día, y el tratamiento que se envió fue el antiviral, que vamos a ver más adelante. Para el grupo de pacientes que fueron casos sospechosos de influenza por definición operacional, pero con enfermedad crónica descompensada y o complicaciones con datos de alarma, la indicación era ingresar a un hospital, adoptar las medidas de precaución de las gotas, de las microgotas y de contacto, y el tratamiento fue la compensación de la enfermedad crónica, manejo de las complicaciones y el tratamiento antiviral. El tratamiento se divide en dos: farmacológico y no farmacológico. En el tratamiento farmacológico tenemos 2 grupos de medicamentos que son los más importantes: los inhibidores de la neuraminidasa, que son oseltamivir y zanamivir, y los adamantanos. Estos 2 son los aprobados por la FDA para el tratamiento de la influenza. El oseltamivir únicamente se encuentra en presentación oral, mientras que el zanamivir se encuentra en presentación inhalada. Estos 2 antivirales tienen actividad contra la influenza A y la influenza tipo B. Los efectos secundarios más frecuentes para el oseltamivir es la náusea leve, y para el zanamivir es el broncoespasmo y la cefalea. Las dosis recomendadas para oseltamivir fueron de 75 miligramos 2 veces al día durante 5 días, y para zanamivir 2 inhalaciones que son en total 10 miligramos 2 veces al día durante 5 días. Las contraindicaciones para usar este tipo de fármacos son la hipersensibilidad al fármaco, y en el caso especial de zanamivir, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con asma o con alergia a la leche. En el grupo de los adamantanos, realmente no están muy recomendados debido a que tiene una alta tasa de resistencia a virus de la influenza tipo A y tipo B, por lo cual el tratamiento más indicado son los inhibidores de la neuraminidasa. Se reportó en el año 2008 el primer caso de farmacoresistencia a oseltamivir. Esto dado por la mutación en el gen de la neuraminidasa H274Y, por lo cual en estos pacientes que se les hizo examen, una prueba para detectar la farmacoresistencia y que salió positiva, se les indicó el tratamiento con zanamivir. Existe otro antiviral que se llama peramivir,
pero que solamente está aprobado en países de Asia, únicamente en Japón y Corea del Sur. Y este medicamento es de presentación intravenosa, que se utiliza cuando tanto el oseltamivir o el zanamivir, han fallado. ¿Qué tipo de pacientes son aquellos que son candidatos a recibir quimioprofilaxis, o sea, prevención? Son aquellos pacientes que tengan una exposición con personas infectadas en un periodo menor de 48 horas y que no han sido vacunados o que fueron vacunados las 2 semanas previas, que tengan inmunosupresión severa o que aquellos que ya hayan sido vacunados pero que no respondieron bien a la vacunación. En este tipo de pacientes es en quienes nosotros vamos a indicar el tratamiento profiláctico. Si se identificó que el virus responsable fue la influenza H1N1, el tratamiento indicado es el zanamivir y adamantanos. Y si se identificó la influenza H3N2 o influenza B, el tratamiento indicado es el oseltamivir o el zanamivir. Esto según las recomendaciones de las guías de práctica clínica de Norteamérica. El tratamiento no farmacológico corresponde a la vacunación. Hay 2 tipos de vacunas. Las 2 son trivalentes. Una que es trivalente inactivada y otra intranasal de virus vivos atenuados. Hay que tener cuidado con esta última debido a que está contraindicada en embarazadas, en pacientes que tienen enfermedades crónicas y en mujeres que tengan entre 2 y 49 años. Como les mencioné, tienen la misma efectividad entre el 50 al 80% y el cuidado que se debe de tener a las reacciones adversas es principalmente en los primeros 30 minutos después de la vacunación, que es cuando se pueden presentar las reacciones más severas. En nuestro país está indicada en la cartilla de vacunación la vacunación para influenza A en hombres y mujeres entre 50 y 59 años, aplicando 0.5 mililitros de la vacuna intramuscular en la región deltoidea con refuerzo anual y en los meses de octubre a diciembre. Y también está recomendada la vacunación en embarazadas en cualquier trimestre del embarazo. Dentro del tratamiento no farmacológico se encuentran estas medidas de contención, las medidas que son aquellas que se utilizan para prevenir la transmisión de la enfermedad. Se utilizan las máscaras faciales. Dentro de las máscaras faciales se incluye al cubrebocas convencional y al respirador N95. Hay varios estudios que demuestran que el respirador N95 es superior en cuanto a la prevención o a la transmisión de la enfermedad respecto al cubrebocas convencional. Sin embargo, existen también varias revisiones en las cuales se demuestra que la medida de contención más eficaz para prevenir la transmisión de la enfermedad es la higiene de manos. Espero que la información proporcionada haya sido de utilidad. Por su atención, muchas gracias.